En esta oportunidad hablaremos sobre el financiamiento público que reciben los partidos políticos y por ello se encuentra con nosotros el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha presidido la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y es ex jefe de la OMPE. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JN Noticias. Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Doctor, la legislación peruana establece la posibilidad de dos tipos de financiamiento. Uno que es privado y otro que es público. Este último pocos lo conocen. ¿Me puede explicar este tipo de financiamiento, por favor? Sí, bueno, las campañas, los partidos necesitan financiar sus propias actividades y entonces ya no se pueden proveer los partidos de sus ingresos, los militantes, los miembros no aportan, incluso carecen de un número significativo de militantes. En consecuencia, hay dos fuentes de financiamiento, el privado, ¿no? Aportes, donaciones, etcétera, y el público. El público aporta una cantidad importante en el financiamiento de los partidos de dos maneras. Una de manera indirecta, es lo que conocemos como la franja electoral, que vemos en campañas de hace ya 2 décadas. Claro. Eso cuesta al país, a todos los peruanos, en la última elección 77 millones de soles. Se dice indirecto porque no se le entrega al partido, sino a través justamente de espacios en televisión. Pero hay otro que es el aporte que entrega el Estado directamente a los partidos que tienen representación en el Parlamento. En este último Parlamento, del 28 de julio de este año, son 10 las agrupaciones que reciben este dinero público. Pero ¿por qué se tiene, doctor, que financiar a los partidos políticos? Entendemos que la mayoría de la ciudadanía en general rechaza este tipo de financiamiento. Bueno, ciertamente el rechazo de la política y de los partidos es muy grande en nuestro país, ¿no? Más que en la mayoría de países en América Latina. Y por cierto, pensar que se le entrega dinero a los partidos es algo que no es, digamos, popular. Pero hay un punto que es donde nace la idea del financiamiento público. Esto ocurrió en la década del 70 del siglo pasado, que es que los costos de hacer política crecieron de tal magnitud, sobre todo porque las comunicaciones y a través de la televisión en esa época crecían también en términos de costo. Entonces la diferencia era de quienes tenían dinero privado y quienes no tenían. Esto habría una nueva diferencia de poder en campañas electorales para empezar a hacerlas de mayor cantidad o no y calidad. Entonces aparece la idea del dinero público para justamente evitar dos cosas. Uno, la desigualdad entre las candidaturas. Y dos, para de alguna manera frenar, evitar que el dinero privado pueda ser quien maneje a los partidos, sean las corporaciones o el dinero ilícito. Es decir, de alguna manera se cubría a los partidos. Es decir, esto no es popular, pero es necesario. En todos los países de la región existe el aporte público a los partidos, incluso de dos maneras. Uno, de manera ordinaria, vale decir, todos los años para su funcionamiento, y un financiamiento dedicado exclusivamente para las campañas. Eso es en toda América Latina. En nuestro país solo existe el financiamiento ordinario que se le entrega a los partidos de manera consecutiva a lo largo del quinquenio. Entonces, doctor, ¿cómo se distribuye el financiamiento público directo? ¿Cuáles son los criterios? Si nos podría explicar, por favor, en base a este cuadro, a ver si lo podríamos poner en pantalla, por favor. Sí. Bueno, la norma, que era la Ley de Partidos Políticos del año 2003, establecía un criterio. Decía lo siguiente: sobre la base de los votos obtenidos en la elección parlamentaria, se multiplicaban los votos por el 0.1% de la OIT. Esto te da una bolsa, una cantidad. En esta oportunidad la cantidad es de 77.980.016 soles. Y la propia ley señalaba lo siguiente: de esta cantidad, para los 5 años, que se debía distribuir un quinto por año, digo, de esta cantidad, 40% se distribuía en todos los partidos que aparecen allí en pantalla, de los 10 partidos. Y el 60%
en proporción a los votos obtenidos en la elección parlamentaria, no presidencial, sino parlamentaria. De tal manera que a lo largo de este quinquenio los partidos recibirán esto. Están recibiendo el 2021 hasta el 2026. Como el partido que tuvo más votos fue Perú Libre, va a recibir 10.756.396 soles y así sucesivamente, como ustedes ven, hasta el Partido Morado, que va a recibir 6.207.598. Esto es, repito, dinero público, ¿no? Y así se distribuye. En esa línea, entonces, doctor, ¿en qué, por favor, si me puede comentar, cómo pueden gastar los partidos políticos entonces este dinero? ¿En qué rubros? Bueno, efectivamente, la ley establece que los partidos deben de gastar en dos campos, digamos. De manera dedicada a gastos ordinarios, por ejemplo, alquiler de inmuebles, equipamiento, servicios necesarios para el funcionamiento, y ahora hubo una modificación de la ley que también se puede gastar en campañas electorales. Eso no más del 50%. Y el otro 50%, al menos dice la ley, que se tiene que gastar en formación, capacitación e investigación. Entonces, los partidos deben de gastar en eso y tienen que rendir cuentas ¿a quién? A la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMP. Ahora, un artículo que usted justamente ha publicado, doctor, llama mucho la atención la distribución de este dinero. Si podría explicarnos, por favor, en base al siguiente cuadro, si lo podrían poner en pantalla, por favor. Sí, como hemos señalado en el primer cuadro, se distribuye según los votos. Pero, ¿qué ocurre en realidad en los últimos años en el Perú? Que efectivamente a través de los votos se consiguen escaños. Y en el gráfico se puede mostrar los escaños que han recibido los partidos en el año 2021. Fuerza Popular, 24, Perú Libre, que tuvo el mayor número, 37, Acción Popular, 16, y así sucesivamente. Pero ha pasado un año y resulta que muchos congresistas salieron de sus respectivas bancadas. En total, 34. Y tenemos el caso de Perú Libre, que tuvo 37 escaños y ahora tiene 16 escaños. Es decir, el partido que va a recibir a lo largo de 5 años más de 10 millones de soles, resulta ser que es un partido que perdió más de la mitad de sus escaños. Podría darse el caso incluso en el extremo que Perú Libre u otro pueda terminar el 2026 sin ningún escaño y sin embargo seguir recibiendo el dinero. Y eso que estamos en el primer año nomás, doctora. Estamos en el primer año, Claro. imagínate lo que podría ocurrir. Pero también hay un caso, el de Avanza País, por ejemplo, en donde ninguno de los miembros de la bancada pertenecen al partido. Entonces hay una diferencia entre partido y bancada. Resulta que la bancada se origina del partido, pero al poco tiempo esto obviamente es distinto según lo que hemos visto. En tal virtud, mi propuesta que hice en el artículo señalaba que lo que hay que hacer es no distribuir en función de los votos, sino en función de las bancadas. De tal manera que cada año se debiera de ajustar y de esa manera preservar en algo el dinero público, que es el dinero que nosotros aportamos evidentemente de diversas maneras, ¿no? Hemos visto entonces los montos y criterios que usted propone modificar, pero mi pregunta acá es la siguiente, la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Se ha gastado, usted ha visto que se ha gastado de mala manera ese dinero? Mire, el texto de la ley es muy genérico y entonces la OMP tampoco le entregan los dientes para morder en términos de control. Y hemos visto, según los informes que obran también en Claridad, que es el portal de OMP, y algunos medios televisivos también así lo han mostrado en sus informes, que resulta ser que, por ejemplo, con ese dinero en gastos ordinarios, o también en el otro, se han gastado cantidades enormes en términos de consultorías. 180.000 soles, 280.000 soles, que eso en la administración pública hubiera requerido concurso público, abierto. Sin concurso público, entonces. No. Y, por ejemplo, también la compra de inmuebles. Y resulta que los partidos pueden perder su inscripción incluso, ¿de dónde van a parar esos inmuebles? O los gastos de capacitaciones de personas que uno ve cuál es el fin de esa capacitación. Y en algunos casos no corresponde. Es decir, ese dinero, en algunos casos, no digo en todo, está mal usado. Sin embargo, no es ilegal, porque
no, la ley no prevé, y la reglamentación que no puede estar por encima de la ley, casos como este. Es decir, yo creo que, en resumen, lo que se tiene que hacer es reajustar la distribución del dinero en función de los escaños anualmente. Y en segundo lugar, ajustar también en términos de control, porque no es posible que se gasten cantidades enormes de dinero, incluso manteniendo y pagando dirigentes de los partidos. La idea de la ley es capacitar, formar a tus cuadros que luego van a tener justamente la posibilidad de ser nuestros representantes. Los representantes que tenemos, por lo visto, no son de la calidad que nosotros esperamos y que los partidos deben de formar. Con esto no se está logrando el objetivo de la ley, sino se está dando mal uso, lamentablemente, del dinero de todos los peruanos. Claro, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por ayudarnos a aclarecer este tema para nuestros televidentes. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, hemos conversado con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la OMPE, presidió la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política. Hasta aquí quedamos, vamos a una pausa.